Buen día, queridas estudiantes. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con la movilidad y el pensamiento en el ser humano. Son dos partes que son supremamente importantes para un adecuado desarrollo, obviamente comenzando desde la primera infancia, que es la parte donde se debe iniciar a estimular y fortalecer tanto el pensamiento como todo el movimiento de nuestro cuerpo. Vamos a iniciar entonces hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la movilidad corporal. ¿A qué hace referencia esto? Al movimiento, ¿sí?, de nuestro cuerpo, que se puede explicar como un modo de expresión universal, el cual es el resultado de una acción de nuestro pensamiento creativo utilizando nuestro cuerpo como medio de comunicación. Y el movimiento corporal también propicia una buena salud y una alta autoestima. Con el movimiento corporal podemos comunicarnos simplemente por medio de señas. Este movimiento es más utilizado por las personas que son sordomudas, puesto que utilizan constantemente el lenguaje de señas. Vamos a hablar entonces por qué nos movemos. No sé si alguna vez nos habremos hecho esa pregunta de por qué nos movemos y nos hemos de pronto preguntado qué tan importante es el movimiento en nuestro cuerpo. Entonces, se considera que nos movemos simplemente porque le estamos dando una respuesta a diferentes estímulos, tanto externos de nuestro cuerpo, que constantemente recibimos del ambiente que nos rodea, pero también le damos una respuesta, ¿sí?, o respondemos con movimiento a estímulos dentro de nuestro cuerpo, a estímulos internos de todo nuestro organismo que nos implican una serie de diferentes movimientos. En cuanto a los estímulos externos, puede ser la música, ¿sí? La música es un estímulo externo que hace que nosotros nos movamos de acuerdo al estilo de música si nos atrae. Este es un ejemplo de estímulo externo. Y un ejemplo de estímulo interno puede ser el cansancio o el hambre, el que hace que de pronto bostecemos, ¿sí?, que nos desperecemos, nos estiremos, y también produce pues todos estos movimientos, pero vienen ya de la parte interna de nuestro cuerpo. Es importante movernos o es importante el movimiento de nuestro cuerpo, puesto que es vital para nuestra salud, tanto mental como física. Es supremamente importante. Por eso, de allí que se debe fortalecer y estimular muchísimo esta habilidad en nuestros niños y niñas, fortalecer la motricidad gruesa, donde ellos puedan estirar y flexionar y contraer todas sus extremidades, ¿sí?, brazos y piernas. Vamos a hablar entonces acerca de esas partes y sistemas que permiten el movimiento de nuestro cuerpo desde el mismo momento de la fecundación. Desde ese mismo momento ya el embrión y más adelante el feto y bebé se va a estar también moviendo por precisamente estas partes y sistemas que les voy a nombrar a continuación. Inicialmente, una de las partes que permite que se dé nuestro movimiento del cuerpo es nuestro esqueleto. Ese esqueleto es el que permite que nos movamos, puesto que es el soporte de nuestro cuerpo y está formado por una serie de huesos,
¿sí? Cartílagos y articulaciones, obviamente que va conectando cada uno de esos huesos y cartílagos y ayudan al movimiento, teniendo en cuenta una producción obviamente de unos minerales que producen células en nuestra sangre y ayuda a proteger nuestros órganos internos. Todos estos huesitos ayudan a proteger nuestros órganos internos. Por ejemplo, en la parte de las costillas, ¿sí? Dentro de estas están la mayoría de nuestros órganos y estas son las que ayudan a proteger, por ejemplo, nuestro estómago, corazón, hígado, páncreas, ¿sí? Son órganos que nuestras costillas están protegiendo. Otra de esas partes que ayudan y permiten el movimiento de nuestro cuerpo son las articulaciones. Las articulaciones generan un desarrollo de movimiento que unen uno o más huesos, ¿sí? Y permiten que se desarrolle y se fortalezca el sistema locomotor de nuestro cuerpo. Obviamente las articulaciones son las que se encuentran en la unión de dos o más huesos. Por ejemplo, la articulación, ¿sí? Aquí el codo, la articulación de la muñeca, el cuello, la articulación de los hombros, ¿sí? Y en las piernas tenemos en la raíz de la pierna, en las ingles, tenemos en las rodillas, los tobillos. Y en el caso de nuestros dedos, también hay articulaciones en cada uno de nuestros falanges, ¿sí? Y estas son las que permiten el movimiento porque así podemos flexionar, ¿sí? Y estirar cada una de las partes de nuestro cuerpo sin ningún problema. Luego tenemos nuestro sistema muscular que es supremamente importante también para ese movimiento del cuerpo. Requiere de unas diferentes posiciones, ¿sí? Le permite que el ser humano adquiera diferentes posiciones al girar, al parpadear, ¿sí? Y ayuda a que los órganos puedan moverse y estén llevando la sangre de un lugar a otro. Todo este sistema muscular es el que permite que se fortalezca y por medio de un buen ejercicio se van fortaleciendo cada uno de estos músculos. Uno de los músculos que es de alta resistencia es el músculo del abdomen. Ese músculo requiere de muchísimo trabajo para lograr tonificarlo y fortalecerlo, al igual que los músculos de los glúteos, ¿sí? De la cola y de las piernas. Son músculos que se deben trabajar constantemente. Y obviamente a los niños de educación inicial debemos practicarles ejercicios que permitan el fortalecimiento de cada uno de estos músculos para que puedan tener un excelente movimiento y destreza corporal. Finalmente, otro de los sistemas que ayudan para todo el movimiento es nuestro sistema nervioso. Este permite que los anteriores, ¿sí? El esqueleto, las articulaciones, el sistema muscular, puedan trabajar correctamente y así poder producir toda clase de movimientos. Obviamente el sistema nervioso va dirigido y orientado por nuestro cerebro, la espina dorsal y cada uno de los nervios. Es importante fortalecer todo nuestro sistema corporal, puesto que a medida que van pasando los años se pierde la movilidad si no se ejercita constantemente el cuerpo, porque pueden crecer algunas protuberancias a lo largo de nuestra columna o al lado y lado de ella. Entonces, de esta manera es supremamente importante fortalecer todo nuestro sistema corporal. Y en los niños y niñas, la motricidad gruesa. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de movimiento que hay, que tenemos y que siempre hacemos constantemente, pero a veces pues no nos damos cuenta que los estamos practicando. Vamos a hablar un poquito acerca de la fisiología del sistema motor.
¿Cuáles son esas partes que orientan y dirigen el movimiento en nuestro cuerpo? Inicialmente la tenemos por la corteza cerebral, que manda una información a nuestro cerebelo, que lo tenemos aquí en la parte de atrás, ¿sí? En nuestra nuca. Tenemos nuestro cerebelo, que es el que dirige y orienta principalmente todos nuestros movimientos. Luego este cerebelo le manda una información al tronco encefálico, ¿sí? Que es de donde se desprende nuestra columna vertebral, y por sí le manda información a la médula espinal, que es la que se encuentra a lo largo de toda nuestra columna. Este es el proceso fisiológico que ordena el movimiento en nuestro cuerpo. Ahora sí, entonces vamos a hablar acerca de esos tipos de movimiento que tenemos. Son 3 los tipos de movimiento que tenemos. El primero es el movimiento reflejo, que va dirigido, ¿sí?, y orientado por la médula espinal, que es la que les digo que va internamente dentro de nuestra columna y a lo largo de ella. Luego, como segundo, tenemos el movimiento automático. Este movimiento va dirigido y orientado por nuestro cerebelo, que es el que se encarga de dirigir todo el movimiento de nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, tenemos el movimiento voluntario, que es dirigido por nuestra corteza cerebral. Teniendo en cuenta entonces esos 3 tipos de movimiento, vamos a hablar ejemplos, vamos a hablar y a contar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, los movimientos reflejos, ¿sí?, van orientados desde el tono muscular, ¿sí? Y se pueden hacer, ¿cuáles serían ejemplos de este movimiento reflejo? Por ejemplo, siento hambre, me llevo la mano a la boca, ese es un movimiento reflejo. Cuando voy a estornudar, también me puedo llevar la mano o el codo a la boca. Otro movimiento reflejo es cuando nos damos un pequeño golpecito con estos martillos, ¿sí?, el médico, ¿sí?, en la rodilla, y el reflejo involuntario que se da en el movimiento de la pierna. Otro de los movimientos reflejos, otro ejemplo es, por ejemplo, cuando nos cortamos o nos quemamos. Estos movimientos se producen automáticamente porque lleva rápido una información hasta la médula espinal, quien le dice, ojo, ¿sí?, hay dolor. Entonces, este también es un ejemplo de movimiento reflejo. Luego tenemos los movimientos voluntarios orientados por el cerebelo, que son movimientos repetitivos. Estos movimientos, por ejemplo, montar en bicicleta es un movimiento repetitivo, y desde que lo aprendemos a hacer ya jamás se nos olvida porque se almacena en nuestra memoria a largo plazo. Otro ejemplo de movimientos repetitivos es, por ejemplo, conducir. Ya sea carro, moto, bicicleta, también es un movimiento repetitivo. Por ejemplo, otro de los movimientos repetitivos son saltar, caminar, correr, ¿sí?, que estos siempre los fortalecen muchísimo los niños y las niñas, porque a ellos les encanta estar en constante movimiento. Y como dice Jim Kwik, cuerpo en movimiento, cerebro en crecimiento. Si tenemos a los niños constantemente en movimiento, el cerebro también está creciendo y está aumentándose todo el aprendizaje. Y en tercer lugar, y como ejemplo, tenemos el movimiento voluntario, que son movimientos conscientes que realizamos. ¿Como cuáles? Comer. Es un movimiento consciente que estamos haciendo. Otro movimiento consciente es escribir. También somos conscientes en el momento que lo estamos haciendo. Lanzar una pelota, lanzar algún objeto es un movimiento consciente.
agarrar, atrapar, coger un objeto, un elemento, también es un movimiento consciente, y todos estos movimientos conscientes van orientados a cada uno de nuestros 5 sentidos. Entonces ahí tenemos los 3 tipos de movimiento: movimiento reflejo, automático y voluntario, con cada uno de esos ejemplos. En estas imágenes podemos observar alguno de esos tipos de movimiento. Vamos entonces a hablar ahora acerca de lo que es el pensamiento. Nos hemos preguntado algún día, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es pensar? Simplemente el pensamiento es una actividad o creación que hace nuestra mente mediante la actividad del intelecto, lo que implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de la memoria, la atención, procesos de comprensión y aprendizaje. Esta es una experiencia interna que desarrolla el ser humano de manera independiente y luego lo va a compartir con otra persona. Vamos ahora a conocer un poquito acerca de la acción de pensar, en qué consiste. Esta acción la produce el cerebro, nuestro supercerebro la produce con el contacto que hacen las neuronas, que es la sinapsis. Se le llama sinapsis a todos esos impulsos nerviosos que van llevando nuestras neuronas. En esta imagen podemos apreciar una sinapsis. Son todos esos como corrientazos que lanza una neurona a la otra. Y entre más pensamos, entre más aprendemos, entre más nos movemos, más sinapsis se va haciendo, o sea, más conexiones neuronales se van haciendo y se van haciendo más ramificaciones de las neuronas, por lo tanto, se van a desarrollar más habilidades, más capacidades y se va a tener un mejor potencial para el aprendizaje y la enseñanza. Luego encontramos los tipos de pensamiento. En estos tipos de pensamiento tenemos 6. El ser humano aplica constantemente y en su diario vivir los 6 tipos de pensamiento. Ahí en entonces, en primer lugar, tenemos el pensamiento inductivo. Este pensamiento inductivo, ¿en qué consiste? En ver desde lo particular hasta lo general. Algo que es único a algo que es global. Luego tenemos el pensamiento deductivo, que es lo contrario del inductivo. De lo general, ¿sí? De lo que es general a lo particular, a una cosa única, diferente. Luego tenemos nuestro pensamiento interrogativo, que constantemente estamos aplicándolo y utilizándolo en nuestro diario vivir. Este pensamiento interrogativo simplemente es el que nos permite hacernos diferentes interrogantes frente a algún tema, algún problema, alguna situación que estemos viviendo. Luego viene el pensamiento creativo. Este pensamiento creativo produce miles de pensamientos de manera infinita, de manera ilimitada, puesto que el pensamiento creativo no tiene límites y este va conectado directamente con la parte artística, ¿sí? Entonces nuestra creatividad e imaginación es infinita. El otro tipo de pensamiento es el tipo de pensamiento analítico. Este tipo de pensamiento es el que nos permite hacer análisis para tomar cualquier decisión en nuestra vida. Es el que nos enseña a decir un sí o un no en el momento correcto, porque nos ayuda a hacer un análisis rápido o muy despacioso de acuerdo a la situación que lo amerite. Luego tenemos el tipo de pensamiento crítico. Este tipo de pensamiento simplemente es el que reúne
a los otros pensamientos para tomar una decisión, ¿sí?, valorada. El pensamiento crítico es el que evalúa el resto de los pensamientos y de esta manera nos ayuda a tomar una buena decisión frente a cada una de las cosas. Cada uno de estos pensamientos son supremamente importantes, pero a veces los utilizamos de manera indirecta. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta lección relacionada con la movilidad y el pensamiento. Es supremamente importante aprenderla, conocerla, pero sobre todo fortalecerla en nuestros estudiantes. Se me cuidan mucho, un abrazo gigante. Chao, chao. Yeah.